6'1", 155 pounds. This photograph was taken about 8 months ago right here in Los Angeles. Los Ángeles, una hermosa ciudad. Pero en el verano de 1985 fue atacada por un demonio. Oculto en la oscuridad y apareciendo entre las sombras, este depredador atacaba a sus víctimas en sus casas mientras dormían. Le disparaba a los hombres y violaba a las mujeres antes de apuñalarlas, golpearlas o dispararle hasta causarles la muerte. Los detectives a cargo de la investigación del homicida eran Frank Salerno y Jill Carrillo. Salerno era un detective legendario que con su trabajo logró arrestar al estrangulador de Hillside a fines de la década de los 70. Carrillo era un ex detective de narcóticos y este era su primer caso de asesinatos. El teléfono de Carrillo sonó el 17 de marzo de 1985. El reino del terror del asesino nocturno comenzó con un homicidio doble. Mientras conducía un auto robado, el asesino nocturno vio a la amiga de Okazaki, María Hernández, que iba en el vehículo de más adelante. La siguió a su casa y cuando cerraba la puerta de su garaje, el asesino nocturno entró silenciosamente con ella a la casa. Okazaki, de 34 años, estaba adentro. La chica escuchó el disparo y trató de esconderse detrás del aparador de la cocina. El asesino escapó, pero sus sangrientos deseos permanecieron. Esa misma noche atacó de nuevo. Al igual que con su primer objetivo, el asesino nocturno eligió a su próxima víctima mientras conducía por la autopista. Su nombre era Tsai Lin-Yu, una estudiante de leyes de 30 años. Ella se dio cuenta que la estaba siguiendo, se detuvo y tuvieron una discusión. El asesino se bajó de su auto y le disparó 2 veces. Ella falleció al día siguiente. Los investigadores se dieron cuenta que los cartuchos de bala que encontraron en cada escena del crimen esa noche eran similares. Los enviaron para un análisis forense. 10 días más tarde, el 27 de marzo, el asesino atacó nuevamente. Esta vez en la comunidad suburbana de Whittier. Entró a la casa de Vincent Maxine Zazzara. Vincent era un contador jubilado y dueño de 2 locales de pizza. Esa noche el asesino nocturno revisó la casa buscando un lugar por donde entrar. Intentó con varias puertas y ventanas antes de encontrar una ventana pequeña que estaba sin seguro y silenciosamente se introdujo. Aterrorizada, Maxine Zazzara trató de escapar pero no pudo resistir el ataque. El asesino nocturno la ató y comenzó a saquear la casa. Mientras el asesino de su esposo buscaba joyas en la habitación, Maxine se soltó y tomó un arma que escondían bajo la cama. Tiró el gatillo, pero ambos cañones estaban vacíos. Ese fue su último acto. El asesino nocturno regresó y le disparó sin compasión. Inicialmente los detectives se desconcertaron con estos eventos. Tenían pocas pistas, patrones criminales diferentes y no tenían la certeza de estar frente a un asesino en serie. Los investigadores estaban muy confundidos por lo que encontraron en el asesinato de Maxine Zazzara. Por primera vez el asesino se había excedido. En este caso, le sacó los ojos a Maxine Zazzara. ¿Qué puede provocar una matanza tan espantosa? Mientras los investigadores intentaban comprender al asesino nocturno, algo sí era seguro: debían atraparlo. Su furioso camino en una de las ciudades más grandes del mundo. Su conducta violenta sembró el miedo en millones de hogares de Los Ángeles y de otra ciudad. El 14 de abril, atacó nuevamente. Eligió una casa al azar en Monterrey Park, el hogar de William Doyle, de 65 años, y de Lillian, su esposa discapacitada. William fue ejecutado en su cama. Luego el asesino agredió sexualmente a Lillian, pero en este último caso, cambió su patrón nuevamente. Dejó a un testigo a propósito, Lillian Doyle, quien debido a su discapacidad no opuso resistencia al asesino, y él le permitió vivir. El asesino nocturno no solo dejó atrás a un testigo, sino que también le dejó a la policía una pista. Una huella en la tierra afuera de la casa de los Doyle, la que era coincidente con una encontrada en el asesinato anterior. La huella encontrada en el jardín confirmó que un solo hombre era el culpable de todas estas muertes. Los investigadores buscaban a un asesino en serie, pero ¿puede una huella revelar su identidad? Solo un par de esos zapatos y de esa medida se vendió en el área de Los Ángeles, pero el dueño de la tienda no pudo recordar quién los compró, y el recibo no tenía ningún nombre.
En la tarde del 29 de mayo, el asesino nocturno siguió lo que los investigadores descubrirían más tarde era su rutina diaria: consumir drogas, ver pornografía y tener sexo con una prostituta. Todo era un juego preliminar en su preparación para matar. Esta vez llegó a un hogar solitario en Monrovia. Adentro dormían Mabel Bell, una abuela de 84 años, y su hermana de 81 años, Florence Lang. Confiadas en que nada pasaría, dejaron las puertas abiertas. Mabel fue golpeada con el martillo hasta morir. Florence fue brutalmente violada y también murió. Y para que el caso fuese aún más siniestro, el asesino nocturno le dejó un mensaje a la policía. Proclamaba que estaba al servicio de Satanás. La unidad que buscaba al asesino se expandía. Los detectives recorrían Los Ángeles para vigilar, hablar con los dueños de casas de empeño y hacer contacto con la comunidad de culto de la ciudad. Los crímenes ocurrían en varias jurisdicciones y las líneas telefónicas de la policía estaban colapsadas. Ese fue un factor importante para la permanencia del asesino nocturno. Mientras los investigadores luchaban con la logística, las matanzas continuaron. El 20 de julio, el asesino robó otro auto y regresó a las autopistas. Esta vez se dirigió a Glendale, el hogar de Max y Lila Kanaiden, una pareja retirada. Su hija Judy los llamó a la mañana siguiente. La misma noche que mató brutalmente a Max y Lila Kanaiden, el asesino nocturno entró al hogar de la pareja asiática Shannon y Sam Keith Kovanath en Sun Valley. Nuevamente mató al esposo y violó a la esposa. Como en los 5 asesinatos anteriores, dejó huellas de sus zapatos únicos. Frustrados y bajo mucha presión, los investigadores dejaron que el público se enterara de lo que ellos ya sabían hace meses. Había un asesino en serie entre ellos. The LA Sheriff's Office has beefed up its patrols and warned residents to lock their doors and windows and increase indoor lighting. Las portadas lo apodaron como el asesino nocturno. Los escabrosos detalles de sus fechorías estaban en todos los periódicos y noticiarios del país. I'm very upset. It's frightening and I'm scared. Everybody is real edgy. We have diligently tried to lock all the doors and windows. Por primera vez los investigadores revelaron un dibujo del hombre que buscaban. La noticia era conocida y la gente buscaba protección. Se vendieron tantos perros guardianes en Los Ángeles que debieron traer más animales de otros lugares. En agosto de 1985, se vendió la mayor cantidad de armas en la historia de la ciudad. La búsqueda continuaba y el asesino seguía atacando sin impunidad. El 8 de agosto condujo casi 50 kilómetros desde el centro de Los Ángeles a la ciudad de Diamond Bar. Se detuvo en una calle tranquila y luego entró a la casa de Elias Abouad y su esposa Sakina. Mientras su hijo de 3 años dormía, el asesino nocturno mató a Elias y violó repetidamente a su esposa. Los últimos asesinatos aumentaron aún más las tensiones y hasta los investigadores no eran inmunes al terror que sentía la ciudad. Lo que los investigadores no sabían era que el asesino estaba cerca de casa. Vivía sin ser detectado a unos pocos metros del cuartel de policía, en una habitación barata en el centro de Los Ángeles, pero ya estaba listo para trasladar su matanza a San Francisco. He's someone that will go into a home at night and will kill, and kills at random. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. En el verano de 1985, Los Ángeles estaba soportando una intensa ola de calor, pero los residentes de la ciudad mantenían sus ventanas cerradas. Había un asesino en serie suelto. No había un patrón en las matanzas. Parecía elegir sus víctimas al azar. Actuaba en distintas áreas de la ciudad y nadie estaba a salvo. Algunos residentes se mudaron a otras ciudades, pero aún así no estaban completamente seguros. El asesino también atacó en otros lugares. El 18 de agosto, robó un auto y se dirigió a casi 500 kilómetros al norte hacia San Francisco. El asesino nocturno estaba en la autopista e hizo lo de siempre. A las 2 de la mañana entró a la casa de una pareja taiwanesa. Le disparó en la cabeza a Peter Penn, de 66 años, y abusó sexualmente de su esposa Bárbara, de 62. Ella se resistió y también le disparó en la cabeza.
Ángeles, los investigadores fueron alertados sobre el asesinato en San Francisco. El asesino de San Francisco había utilizado un arma del mismo calibre que el de los asesinatos de Los Ángeles, y tal como el asesino nocturno, dejó una firma satánica para que los investigadores la encontraran, un pentagrama dibujado en el muro. La alcaldesa de San Francisco, quien convocó a una conferencia de prensa para advertir a la ciudad. He's someone that will go into a home at night and will kill, and kills at random. Children, women, and men. And it's a very serious situation. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. Junto con ofrecer una recompensa, la alcaldesa entregó información confidencial vital del caso del asesino nocturno. Los investigadores de Los Ángeles estaban furiosos. It places this community in jeopardy because it impedes our ability to go forward fully with the investigation. Después de la conferencia de la alcaldesa, fue al puente Golden Gate y lanzó sus zapatos y su arma a la bahía de San Francisco. Luego regresó a Los Ángeles, pero la ciudad se había organizado para atrapar al demonio que los aterrorizaba. Cualquier persona que luciera como el asesino nocturno era reportado a la policía, pero el verdadero asesino se mantenía oculto. Estaba encerrado en su habitación viendo las noticias. A pesar de la búsqueda, el asesino nocturno salió por la noche en Los Ángeles una vez más. El 24 de agosto, una semana después del asesinato en San Francisco, robó otro auto y esta vez se dirigió al sur a Mission Viejo. Entró al hogar de una joven pareja, le disparó al hombre, abusó sexualmente de su novia y desapareció en las sombras. Police today continued to search for any clues in the near-fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. I am very frightened because this usually does not go on in a quiet neighborhood like Mission Viejo. So I will not leave my windows and doors open anymore. It's frightening. La histeria aumentaba y el asesino nocturno decidió salir de la ciudad nuevamente. Tomó un bus hacia Arizona y los investigadores seguían haciendo su trabajo. El asesino no lo sabía, pero cuando se dirigía a la escena de su próximo crimen, un adolescente lo vio pasar mientras reparaba su bicicleta en el jardín de su casa. Luego de llevar el auto al laboratorio de la policía, los técnicos revisaron cada centímetro buscando huellas digitales. Estaban a punto de rendirse hasta que uno de los técnicos revisó un espejo. Alguien dejó la huella digital de su dedo índice. Encontrar una huella igual en esos gabinetes era como buscar una aguja en un pajar, pero los investigadores encontraron otra pista. Los investigadores pidieron que la huella del asesino nocturno se analizara en el nuevo sistema, y entonces fue llevada a Sacramento. Mientras los técnicos trabajaban para encontrar una huella equivalente usando el nuevo sistema, los detectives de Los Ángeles y de San Francisco continuaban con la búsqueda. En San Francisco, los investigadores recuperaron una joya tomada del departamento de la familia Penn. Cuando la policía preguntó sobre el origen de la joya, obtuvieron el nombre de Ramírez. Al día siguiente, en Sacramento se encontró una huella digital igual. En pocas horas, millones de personas en Los Ángeles y en todo el país conocían la apariencia y el nombre real del asesino nocturno. 6'1", 155 pounds. This photograph was taken about 8 months ago and right here in Los Angeles. Todos sabían quién era el asesino nocturno. Ramírez era un vagabundo de 25 años de El Paso, Texas, un drogadicto y ladrón. Se mudó a Los Ángeles en 1982. Robaba todo lo que podía para pagar su hábito. Fue arrestado por robar autos y estuvo 6 meses en prisión. Ramírez fue fotografiado y se le tomaron sus huellas digitales. Esas huellas estaban en el sistema y permitieron revelar su identidad, y ahora la fotografía estaba por toda la ciudad. Ramírez estaba en Arizona visitando a un familiar. No sabía que su nombre y fotografía estaba en cada periódico de Los Ángeles. Todos buscaban a Ramírez, mientras la policía registraba cada bus esperando encontrar al asesino. Ramírez regresó a la ciudad. Ramírez se baja del bus y comienza a correr. Corre más de 3 kilómetros en dirección a la casa de su hermano. Luego trata de robar un auto,
Intenta ingresar a una casa, pero había mucha gente en la calle. Le gritaron y llamaron a la policía. Más de 40 patrullas y 7 helicópteros rodearon las calles del este de Los Ángeles. Then all the neighbors just hung together and got him, chased him down the street. And then what did you do when you caught up with him? I socked him. Ramírez estaba atrapado. De pronto todo había terminado. Irónicamente, luego de 6 meses de perseguir al asesino nocturno, la policía debió intervenir para salvar la vida del criminal. We're happy to announce that the individual we have in custody is Richard Ramirez, the Night Stalker. Ramírez fue llevado a la estación de policía de Hollenbeck. Una multitud enfurecida le esperaba. Pero los detectives tenían un as bajo la manga: Frank Salerno. Mientras Ramírez se acostumbraba a sus interrogadores, habló mucho sobre su vida, ofreciendo detalles únicos de la mente de un asesino en serie. Entre los detalles más sorprendentes, los detectives descubrieron que la infancia de Ramírez ofrecía muchas explicaciones de su comportamiento agresivo. También hubo otras fuerzas destructivas en la vida de Ramírez. Su primo prestó servicio en Vietnam, y Mike le contaba a Richard las atrocidades que cometió durante la guerra. El asesinato a sangre fría también fue parte de la infancia de Ramírez. Vio cómo su primo mató a su esposa. La matanza indiscriminada de 6 meses del asesino nocturno provocó temor, caos y muerte en toda el área de Los Ángeles, y también provocó el miedo en todo San Francisco. Ahora, los investigadores tenían a un asesino desquiciado. En un garaje del este de Los Ángeles, la policía encontró su auto. En su interior había balas como las que utilizó en 2 de los incidentes. También recuperaron una pistola usada en otro asesinato. Peor que lo imposible es lo inimaginable. Los investigadores sospechaban que Ramírez cometió muchos asesinatos más de los que nunca se sabrá. Luego de 6 meses y al menos 14 asesinatos en Los Ángeles y uno en San Francisco, el asesino nocturno estaba tras las rejas. Atacó a personas al azar, entró a sus casas en la oscuridad de la noche y las mató. Provocó las pesadillas de miles de ciudadanos y ahora el demonio sería enjuiciado por sus crímenes. Los extraños procedimientos sorprenderían al público casi tanto como los asesinatos. Luego de rechazar a varios defensores públicos, Ramírez se decidió por 2 abogados que no tenían experiencia en casos de pena de muerte. Mr. Ramirez, at this time, is it your desire to substitute Mr. Daniel Hernandez and Mr. Arturo Hernandez as your attorneys of record in the place instead of Mr. Joseph Gallegos? Yes. Desde el inicio hasta el final del caso, Ramírez no mostró arrepentimiento. Incluso tenía su propio grupo de seguidoras. Mujeres de distintas clases sociales comenzaron a aparecer en la corte vestidas de negro, esperando a que el asesino se volteara y les sonriera. Mientras Ramírez le sonreía a sus admiradoras, su actitud era desafiante para todos los demás. Luego de 55 días de testimonios, 165 testigos y 650 evidencias, el juicio estaba llegando a su fin. Accused Night Stalker Richard Ramirez didn't even want a defense presented. Pero la defensa sí se presentó, y pronto la inexperiencia del abogado se hizo evidente. He was somewhat of a inexperienced, not really well versed on any kind of, in the profession of crime. Los fiscales dijeron que el material presentado por la defensa era confuso y equivocado. The only thing I hope is that the jury has taken better notes than Mr. Hernandez has. En otro vuelco de la loca saga del asesino nocturno, la defensa decidió no presentar testigos. Al jurado le tomó 22 días decidir su futuro. El 20 de septiembre de 1989, el jurado declaró a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos y más de 30 delitos relacionados. Luego el asesino nocturno se dirigió a la corte. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, Nightbreed. Repeat not the errors of Nightfather and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all.
Ramírez enfrentaba dos posibles sentencias: la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. It is the judgment and sentence of this court that Richard Ramirez shall suffer the death penalty. This penalty is to be inflicted within the walls of the state prison in San Quentin, California, in the manner prescribed by law, and at the time to be fixed by this court in the warrant for execution. A pesar de haber sido sentenciado a muerte, Richard Ramírez permanecía desafiante. The big deal. This always went with the territory. Pero incluso condenado a muerte en San Quentin, la habilidad de Ramírez para generar conmoción y publicidad ha continuado. I just want to say I'm ecstatically happy today and very, very proud to have married Richard and to be his wife. El 3 de octubre de 1996, luego de 8 años de cortejo tras un vidrio a prueba de balas, Doreen Lioy y Richard Ramírez se casaron en la prisión estatal de San Quentin. I hope that you will be very respectful of the day and let me go and enjoy my day in peace. 41-year-old Doreen Lioy, a freelance editor, declined to answer questions following the ceremony that was attended by Ramirez's brother, who served as best man, his sister, and a niece. ¿Por qué alguien querría casarse con un asesino en serie? ¿Qué puede ganar un asesino casándose antes de la pena de muerte? La pena de muerte gatilla un interés automático en California. Ramírez sostiene que no le dieron un juicio justo. Afirma que sus abogados no conocían las leyes de Los Ángeles y que la corte no le ofreció una evaluación psiquiátrica completa. En agosto de 2006, la Corte Suprema de California rechazó la petición de Ramírez sobre su condena. Tiene otras peticiones pendientes y permanecerá condenado a muerte hasta que todo el proceso concluya.